Mi nombre es José Agustín Torres. Trabajo en INTA, sexta región. Aquí en esta área trabajo en el área de ganadería, haciendo investigaciones principalmente en lo que es la parte nutricional en pastos y manejo de agua. Esto es muy importante para la producción ganadera. El tema que les voy a compartir el día de hoy se llama manejo de especies mejoradas de pastos para la alimentación del ganado bovino. Los pastos mejorados es una área importante en la ganadería porque son la fuente de alimentación más barata para alimentar el ganado bovino. Son muy importantes también por las bondades, o sea, las ventajas que tienen, ¿verdad? En cuanto a la mayor productividad en el rendimiento de forraje, lo que permite también una mayor carga animal por área empastada. Muchas de estas especies también tienen tolerancia y resistencia a plagas y enfermedades, por lo que es importante el establecimiento de esta especie mejorada en la finca de los pequeños y medianos productores. Esto las permite diferenciarse de los pastos naturales que son muy susceptibles a ataques de plagas y enfermedades, ¿verdad?, de diversos tipos. Algunas de estas especies, ¿verdad?, son para ambientes con altas precipitaciones y otras son para sistemas o ambientes con menores precipitaciones. De tal manera que siempre se ha venido trabajando en la implementación de estos cultivos de especies que van adaptadas a diferentes sistemas de producción en las diferentes condiciones agroclimáticas, valga la redundancia. Dentro de estas especies de pastos para ambientes secos, hemos estado trabajando en las especies Andropogon gayanos, que es conocido popularmente como pasto gamba, el Hiparrenia rufa, que se conoce a nivel de los productores y técnicos como pasto jaragua, y el pasto Panicum maximum cultivar Guinea, entre otros, ¿verdad? Porque también INTA ha estado trabajando con una especie mejorada que se estableció en fincas de pequeños productores en parcelas de evaluación y validación con una especie de Panicum maximum llamada INTA vigoroso. Y ahí tenemos pues dos láminas, tanto de las especies Andropogon gayanos como Hiparrenia rufa, dos especies muy buenas, ¿verdad?, para zonas secas, pero que requieren su manejo, ¿verdad?, para evitar el sobrepastoreo y que se pierdan pues las especies, como ha ocurrido en muchos casos. Dentro de las especies para ambientes húmedos con las que hemos estado trabajando, principalmente están los braquiaria, las especies del género braquiaria, y entre ellas pues tenemos Brachiaria brachypara. También se ha estado introduciendo a que no por INTA sino por algunas casas comerciales como Papalotla, el pasto caimán, ¿verdad?, que es un híbrido, el pasto Brachiaria mútica o pasto pará, que se llama, ¿verdad?, que existe ya muy difundido en la finca de productores en zonas húmedas, y el braquiario humidícola, que también INTA ha promovido, ¿verdad?, en esta zona, principalmente zonas húmedas, donde a veces los suelos pues son anegados o saturados por las intensas lluvias. Estábamos hablando de zonas como tal vez Matiguás, zona Río Blanco, ¿verdad?, que son zonas lluviosas, ¿verdad?, o zonas muy similares a esta. Y ahí tenemos pues dos láminas que nos presentan el pasto caimán, que es un híbrido de muy buenas propiedades en cuanto a rendimiento se refiere, y alguna resistencia a enfermedades, ¿verdad?
y plagas. Y el Brachiaria humidícola. Dentro de estas especies mejoradas, ¿verdad?, que hablábamos, ¿verdad?, tienen esa ventaja, una particularidad, por lo que es muy recomendable para los productores su establecimiento, en cuanto a que algunas de ellas tienen, como decíamos, esa resistencia. Por ejemplo, hablamos del Brachiaria decumbens y el Brachiaria humidícola. Estas dos especies tienen resistencia, ¿verdad?, al ataque de hormigas cortadoras de hoja, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja que nos ayuda en cuanto al manejo que podemos dar a estas especies, ¿verdad? Nos ayuda, pues nos facilita el uso de estas especies mejoradas en nuestra finca, el establecimiento, nos ayuda al manejo que podamos dar, ¿verdad?, en cuanto al control de plagas que se refiere. Igualmente, como las especies híbridas de Brachiaria híbrido, pues son los mulatos 1, los mulatos 2, así como los pastos brisanta, la Brachiaria brisanta como Toledo, que presentan alguna resistencia o tolerancia a el salivazo, ¿verdad?, que es una plaga bastante importante en los pastizales, ¿verdad? Entonces, el uso y el establecimiento de estas especies nos permiten, digamos, de una u otra manera, tener un poco controlada esta especie de plaga, ¿verdad? Así también hay especies de pastos, gramíneas, que no tienen resistencia a enfermedades como el requemo, ¿verdad?, producido por antracnosis o el mitosporio, ¿verdad?, que también son enfermedades que afectan las gramíneas, pero que estas especies mejoradas pues tienen esa particularidad de presentar esta resistencia o tolerancia a estas enfermedades de origen fungoso. Y esto nos ayuda pues en el manejo de estas especies. Ahí presentamos pues algunas láminas donde vemos estas especies y la plaga, ¿verdad?, conocida como el salivazo. ¿Cómo se propaga esta especie, ¿verdad? Entonces, todas estas especies de gramíneas o pastos se pueden establecer por semilla botánica y semilla vegetativa, ¿verdad? Entonces, en el caso de las especies de pastoreo o pastos de piso, que se llaman, ¿verdad?, que son las que se pueden pastorear, tienen hábito de crecimiento macollador o semipostrado, tenemos especies del género Brachiaria, híbrido o brisanta, y estas se establecen con aproximadamente 3 a 4 kilos de semilla botánica por hectárea, en siembra a chorrillo, ¿verdad?, arado de bueyes o mecanizado a chorrillo, ¿verdad? Mientras que los pánicos pues requieren de 6 a 8 kilogramos por hectárea con el mismo método de siembra. Entre las especies de pánico, como les mencionaba anteriormente, están Panicum máximo, cultivar Masai, Mombasa, también está el Tanzania, el Guinea común, y la que INTA ha estado trabajando por varios años y que ya muchos productores la tienen en sus fincas, que se llama INTA vigoroso. Ahí tenemos algunas láminas con las especies de Brachiaria brisanta, entre ellas está Marandú, que INTA ha estado promoviendo, Toledo, Piatá, en pequeñas parcelas que nosotros llamamos parcelas de difusión tecnológica, ¿verdad?, en fincas con productores. Los rendimientos de materia seca en las especies de pasto mejorado también es importante tenerlos en cuenta, ¿verdad?, porque también es una de sus ventajas, pero tienen buen rendimiento. Entonces, pero sin embargo, parte del manejo es que estas especies tengan su periodo de descanso entre un pastoreo y otro. Este periodo debe estar entre 8 a 28 a 30 días en los periodos lluviosos, y en periodo seco pues puede andar a los 45 o 60 días, ¿verdad?, entre pastoreo. Si se aplica riego pues en el periodo seco, entonces igualmente debe conservarse el periodo de 28 a 30 días. Entre estas especies de alto rendimiento, ¿verdad?, que son estas especies mejoradas, tenemos los Brachiaria brisanta, cultivar Toledo de Marandú, que anda entre 8 a 20 toneladas por hectárea por año. Esto nos permite encargar animales de hasta 3 animales por hectárea, animales adultos estaríamos hablando, ¿verdad?
Braquiarias híbridos, como el cultivar mulato 1 y mulato 2, pasto caimán también, podemos obtener rendimiento de 25 toneladas de materia seca por año. Y esto nos permite cargar animales de animales adultos de hasta 3 animales por hectárea. Igualmente tenemos el pasto Panicum máximo, ¿verdad? Que tolera iguales cargas, ¿verdad? Por hectárea. Entre ellos están el Mombasa, como decíamos, Tanzania, Masai, Inta vigoroso, ¿verdad? Que nos permiten obtener entre 10 a 30 toneladas de materia seca por hectárea por año. Y para zonas también secas, ¿verdad? Como se mencionaba anteriormente, zonas de serranías, como le llamamos popularmente nosotros, en los ambientes secos o intermedios también incluso, el pasto Andropogon gallano, que es el pasto gamba, que nos permite tener de 10 a 25 toneladas por hectárea por año, ¿verdad? Y esto nos da una carga animal de 3 a 4 animales por hectárea. O sea, es un pasto muy bueno, pero tiene que tener un buen pastoreo en ese sentido, ¿verdad? Para evitar su pérdida. También en cuanto a sobrecargas animales y en cuanto también al pastoreo con equinos. También otras actividades del manejo del cultivo, ¿verdad? Están las chapias que se deben de realizar cada 6 meses, ¿verdad? El hecho que sean especies mejoradas no quiere decir que que sean tengan resistencia o tolerancia, no vamos a dejar abandonadas al sol y al viento. Hay que darle sus chapias, su fertilización, ¿verdad? Chapias cada 6 meses, a la entrada y salida del invierno, realizar pastoreo ligero a los 4 meses, ¿verdad? Aplicar fertilizante 12-30-10, 45 kilogramos por hectárea. Igualmente, 45 kilogramos de urea, 46% de nitrógeno, ¿verdad? Posterior a cada pastoreo. El ganado debe manejarse, ¿verdad? Debe sacarse más bien del potrero cuando el pasto tenga entre 10 a 20 centímetros de altura de la superficie del suelo. También, si se presentan algunas plagas que no se puedan que no sean resistentes, que los pastos, pues digamos, no tengan tolerancia o resistencia, entonces hay que controlar, ¿verdad? Por ejemplo, alguna brote de langosta, ¿verdad? Langosta medidora, que le llamamos, entonces hay que controlar. Y también tenemos como especie mejorada los pastos de corte, ¿verdad? Entre ellos los del género Penicetum purpureum, son especies que tienen buen rendimiento, que oscila de 40 a 50 toneladas de materia seca por hectárea por año. Igualmente las refertilizaciones, ¿verdad? A base de nitrógeno, ahí aparecen 50 kilogramos, 20 kilogramos de fósforo y 50 kilogramos de potasio por hectárea por año, ¿verdad? Los cortes en estas especies mejoradas son a los 50 a 60 días. En este caso, INTA ha estado promoviendo estas especies Quingras, Taiwán, el OM22 y el 715. Eso es lo que quería compartirles en este tema, ¿verdad? Miramos para explicar pues la importancia de esta especie mejorada y su manejo, ¿verdad? Le agradezco su atención y siempre estoy anuente pues para compartir otros temas de interés en lo que es la parte de ganadería, compartiéndole mis experiencias. Muchas gracias nuevamente y nos vemos.